El hecho de que todos hayan participado también en trabajos pedidos por la reconstrucción, etcétera, quiere decir que estaba habiendo una política diferente. Esa política diferente era una modificación que estaba haciendo la autoridad, ¿sí? Y que tenía muchísimas implicaciones. Si no actuaba el gobierno, pues no había manera ni siquiera de recuperar la vivienda en alguna de las zonas en Tepito. Expropiar los inmuebles dañados por el sismo fue una fuente de dimensiones impresionantes que requirió verdaderamente una estrategia en donde buena parte gente del FONAPU nos ayudó para poder resolverlo. ¿Por qué? Uno, entre las causas de utilidad pública no aparecen los desastres naturales, con el agravante de que en esa época se modifica la ley de propiedad de condominio para crear el condominio vecinal. Lo cierto es que Renovación Habitación Popular es un hito, es una cosa excepcional, no solo en México, sino creo que también a nivel internacional. Quizá el centro del programa fue la expropiación y que en efecto permitió el subsidio a nivel de suelo para los beneficiarios. Renovación Habitacional Popular surge a partir del 85 y sobre todo lo más importante o el elemento fundamental fue la expropiación de 5.500 predios que eran 250 hectáreas. Sí, fue un hecho no solo jurídicamente importante sino socialmente relevante para poder llevar a cabo este proceso de reconstrucción. Supuso que 32% de los inmuebles que tenían deterioro físico fuesen parte de estos inmuebles expropiados. El movimiento ciudadano producido por el terremoto al final también traería consigo múltiples cambios y políticas públicas y transformaciones democráticas, es decir, la legislación con la que hoy cuenta la ciudad, su régimen político autónomo aún inacabado, por supuesto también implicando un cambio de relación entre la ciudadanía y el gobierno de la ciudad. Nosotros ya discutíamos que la Ciudad de México no tuviera un gobierno electo, que no tuviera un congreso propio, que no hubiera municipios. Pero sí, a partir de los sismos, todo esto cambió de manera muy brutal, sobre todo porque tuvimos esa espontaneidad social. Me parece importante destacar la existencia, por un lado, de organizaciones sociales que estaban surgiendo, la CONAMUP trabajando sobre todo la ciudad que crece, es decir, las periferias. Y por otro lado, una serie de grupos sociales que estaban emergiendo en la parte central de la ciudad, centro histórico y su perímetro. El hecho de lo que se pudo hacer en México, la reconstrucción, y la posibilidad también de que eso se proyectara a una mejor ciudad, tiene que ver con una historia que no nace en los sismos,
en México fue que la gente tomó en sus manos, tanto en su momento la emergencia, pero había experiencias anteriores. Había experiencias tanto de organización social, o sea, la CONAMUP existía antes de los sismos, ¿no? O sea, ya existían movimientos sociales. Incluso nosotros habíamos empezado desde COPEVI en el 69 a hacer edificios en vecindades del centro histórico en Tepito. Desde Casa y Ciudad, que ya había incursionado en la colonia Guerrero a través de la Unión de Vecinos. Así que en el momento del sismo teníamos ya una relación de trabajo solidario, de asistencia técnica con dos organizaciones, que si no en el casco histórico muy cercano al perímetro AB de centro histórico, como sería la Tepito, la colonia Morelos, la colonia Guerrero. En muchos sentidos creo que ha habido un avance considerable en estos 30 años en la ciudad. Algunas cuestiones se han generado desde el gobierno de la ciudad, indudablemente. Todo el tema de rehacer la infraestructura del centro histórico, a veces se nos olvida ese esfuerzo monumental que representó volver a hacer las calles, volver a hacer los drenajes, volver a hacer todas las redes. Y yo creo que la actuación del sismo tiene una característica: ante la emergencia los mexicanos siempre respondemos bien. Y la actuación en el sismo respondió al problema social primero y después a todo lo demás. Y yo creo que a 30 años lo que tenemos que ver es cuáles son estos componentes, y yo dejaría sobre la mesa, es importante el componente del patrimonio. Merece destacarse el esfuerzo que ha realizado la Universidad Nacional Autónoma de México en el sentido de una fuerte inversión y conservación de los predios patrimoniales que están bajo su custodia, no solamente desde el punto de vista del mantenimiento de los mismos, sino también de la oferta cultural que es para el conjunto de la ciudadanía. La inversión que se ha hecho en estos edificios es impresionante y es para que sigan vivos, para que siga vivo el Palacio de Minería, para que siga viva la Academia, para que siga vivo el Medicina, para que siga vivo de la Autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo de las otras instituciones que ya se mencionaron, las otras universidades, el claustro de Sor Juana. Me parece que hay que tratar también el concepto de el valor patrimonial. O sea, no se puede tratar en una forma aislada. En el centro histórico se tiene que tener una perspectiva muy clara del valor patrimonial. Y yo podría decir que desde hace 30 años o más, la sectorización del centro ha sido perfectamente clara y sigue siendo. El centro histórico definitivamente es un espacio privilegiado, ya se dijo, desde el punto de vista económico, tiene una vitalidad impresionante, desde el punto de vista cultural, por la concentración de patrimonio, desde el punto de vista político, de la experiencia de organizaciones sociales e incluso desde el punto de vista urbanístico. Entonces yo creo que hay que entender que está cambiando bastante más rápido de lo que nos imaginamos, sigue siendo una potencia comercial y también es importantísimo como lugar de industria, o sea, de manufactura. El sismo pienso que es síntesis, pero también como un detonador de grandes transformaciones.
Ese resurgimiento es con creatividad y con fortaleza, en infraestructura, en apertura de espacios públicos. Ya ha cambiado mucho el tema de la movilidad con las áreas peatonales, con la introducción del Metrobús. Viene el esfuerzo de rescate del espacio público, todas las calles que se han mejorado. El espacio público no solo es para cuestiones como de deambular, de caminar, ¿no? Sino que también haya situaciones de actividades culturales, porque es parte de la dinámica del centro histórico. Las mismas organizaciones sociales siguieron promoviendo proyectos, algunos de ellos muy interesantes, con población indígena en el centro de la ciudad. Se ha seguido ese proceso. O sea, hay una historia de lo que quiero marcar, que las cosas no surgen simplemente por voluntad pública, sino por participación organizada de la gente. Y valorar esto, porque ahí es donde está la posibilidad de también darle fuerza a la ciudad en su futuro. ¿Qué es lo que tuvo éxito? ¿Qué es lo que ha generado el éxito en los programas habitacionales? Acceso al suelo. Me parece que el tema de acceder al suelo es fundamental, cosa que se complica mucho más en el centro histórico. Es fundamental esta integración entre acceso al suelo, acceso a esquemas financieros viables y esta viabilidad para sectores de niveles bajos, y esta viabilidad también la hace la adecuación normativa que hoy simplemente no está funcionando. Creo que nunca volvió a reeditarse este proceso de producción de vivienda popular en ninguna otra ciudad, ni tampoco en la Ciudad de México, ni en su centro histórico, lo cual sería muy necesario, porque si no tenemos un centro habitado, un centro donde la vivienda esté ocupada, difícilmente vamos a poder conservar todos los otros avances que se han logrado en términos de disfrute del espacio público o de conservación de los bienes patrimoniales. Con el tema de la renovación habitacional, que creo que está también más que probado la pertinencia con la que y el profesionalismo con el que se hizo, pero 30 años ya lo estamos acercando a la vida útil de esas edificaciones, y la tecnología con la que fueron construidas, el mismo concepto de vivienda, etcétera, creo que cada vez menos se apega a los cambios de la ciudad. Antes de los terremotos, efectivamente el centro de la ciudad ya era objeto de una actividad económica y social muy importante, pero porque se daban fundamentalmente en edificaciones muy deterioradas, muy descuidadas, y en donde, digamos, uno de los causantes de este deterioro, de este estancamiento de la actividad, digamos, física de las edificaciones, era el decreto de las rentas congeladas desde 1940, y que la mayor parte tanto de los inquilinos, residentes o propietarios y detenedores de estos talleres se beneficiaban con estas rentas congeladas. Entonces, creo que hay también muchas lecciones de la cuestión de la vivienda en renta. El centro es un mercado de renta. A veces idealiza, creo yo, la vivienda en renta como la gran solución. Yo destacaría que es urgente una visión y una propuesta de construcción de vivienda en renta, y sobre todo de la temporalidad también de las familias, de los jóvenes, de los ancianos, ¿no? Varias de las construcciones generadas después del sismo del 85 para los procesos de reconstrucción habitacional prácticamente se encuentran
en el mejor de los casos, ocupados parcialmente. También ha habido esfuerzos del sector privado, también ha habido ocupación y renovación de inmuebles muy notables, iniciativas muy importantes. Nosotros empezamos a trabajar en el 2001 con el proyecto de rescate del centro histórico, que el enfoque que se le dio más que rescate fue revitalización. Ha regresado la gente a vivir, hay nuevos comercios, nuevos hoteles, más formas de entretenimiento, pero por otro lado la fundación también trabajando con la comunidad para recuperar el tejido social de tal manera que se vuelva habitable y más amable. El centro histórico es un ente vivo y pues tienes que tenerlo en forma, tienes que tener nuevos proyectos, nuevas ideas. Hay un aspecto importante de trabajar hacia el futuro, con una mirada estratégica sobre el centro histórico, y hay que destacar los programas parciales. Ahí está una cantidad enorme de recuperaciones de esas iniciativas sociales, de recuperaciones de estas experiencias que hizo el gobierno de la ciudad con la reconstrucción, y de iniciativas y de propuestas que hoy están vigentes todavía en la normatividad del Distrito Federal y en el centro histórico. Son todavía asignaturas pendientes en el centro histórico, el rescate del Zócalo. El Zócalo es el centro del centro de la ciudad capital y el centro del país. Y se intentó hacer un proyecto de rescate del centro histórico. En este momento es la zona más deteriorada, menos atendida y más mal utilizada, por lo menos de la ciudad, sino que es del país. La peatonalización de Madero creo que es uno de los éxitos más rotundos y más visibles de las acciones en el centro histórico. Sin embargo, desde mi punto de vista es un proyecto inacabado. El proyecto real era juntar el Zócalo con la Alameda y peatonalizar tanto Madero como 5 de Mayo y meter un deprimido en el eje central para realmente peatonalizar Bellas Artes y llegarlo hasta el final. ¿Qué hacer en el futuro? Creo que no solo debemos enfrentar retos de tipo tecnológico, de conservación del patrimonio o de recuperación de espacios públicos, sino que debemos tratar de construir una nueva relación entre gobierno y ciudadanía, una relación que esté sustentada en una gobernanza democrática que permita que las políticas que se diseñan para este espacio fundamental de la ciudad tengan muchísimos mejores resultados en términos de generar condiciones de habitabilidad, sobre todo para los sectores populares que son los que tienen mayor arraigo en esta zona de la ciudad.